Todos vendemos, todos los días nos vendemos. Desde el día en que conocemos a nuestra novia, a nuestra esposa, el simplemente hecho de conquistarla es vender. Con tus hijos, con tus amigos, en tu trabajo, cuando entregas un proyecto, eso es vender. Te estás vendiendo a ti mismo, ¿no? Ya tienes todo claro de cómo le hiciste tú para vender cuando empezaste la empresa. Sí. Pero ahora, ¿cómo se lo vas a comunicar a los vendedores? Si compites por precio, estás destinado a venderle a puro cliente desleal. Que si ya había un precio posicionado, lo que haces tú al bajar tanto tu precio es destruir tu mercado. Entonces, el mejor vendedor no es el que más habla y el que más sabe, es el que mejor escucha. A cada empresa es yo le voy a echar agüita a mi jardín y el jardín de al lado, pues ahí que se las arreglen como puedan. Yo vengo a cobrar por este jardín. Yo conozco vendedores muy buenos que ni siquiera saben o no conocen el producto que venden y lo venden. Y siempre va a ser más fácil venderle un poco más o generar más valor con tus socios comerciales que atraer clientes nuevos, que va a ser complejo el poder crecer con ellos, ¿no? Y cuando tú caes de la gracia de un cliente, es muy difícil volver a recuperarlo. Supera las expectativas del cliente. Cuando rompemos ese paradigma del no me gusta vender o no sé vender, la gente puede vender lo que quiera. Bienvenidos a Resaca Empresarial, donde la resaca no viene de excesos, sino de malas decisiones. Bienvenidos al capítulo número 4. Estoy de nuevo con mis socios. Hoy no tenemos invitado, pero justamente hoy vamos a hablar de unos temas que creo que a todos los empresarios de México les importa más. Correcto. Y es cómo vender más. Es ¿Por correcto. qué mi empresa no vende? ¿Por qué mis vendedores no hacen nada? ¿Por qué les pago para hacer nada? Parecen Animaniacs. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y pues tenemos a Iván, que es el experto comercial en Efinco, para que nos pase todos los tips and tricks de cómo vender más. Pero antes de pasar a eso, vamos a presentar a mi socio Lalo. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Serratos, experto financiero y de impuestos. Y yo soy Iván Arroyo, también conocido como Waldo. Wow. Y yo soy el experto en la parte comercial y también en estrategias de marketing junto con Luis Daniel. Excelente. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar justamente de por qué no estoy vendiendo más. Y no solamente va a ser una plática ahí toda repetitiva de que pues es que no le metes dinero a marketing. No, vamos a dar un análisis un poco más profundo de por qué tal vez tu negocio no está vendiendo más desde la parte operativa, desde la parte de seguimientos, de métricas, de procesos, etcétera. Entonces, vamos empezando con Iván. Iván, ¿qué implican las ventas? Porque yo sé que no nada más es, hola cliente, vengo a venderte. ¿Qué implica el llegar antes de hablar con el cliente? Claro, fíjate ahí, Joel, y está bien padre y gracias por la pregunta, porque vamos desde el fondo, ¿no? Realmente, y lo hemos platicado en muchas conferencias, en muchas pláticas, que la gente dice, a mí no me gusta vender, ¿no? Y a mí como me encanta cuando dicen eso, porque al final todos vendemos todos los días, en cada momento. Sí. O sea, es bien interesante, ¿no? El cómo a veces alguien nos hizo creer que las ventas son como... Y de hecho hubo un tiempo en donde el ser vendedor era eres medio chafa, ¿no? Porque pues la venta nunca nos ha encantado realmente. Pero todos los días nos vendemos. Desde el día en que conocemos a nuestra novia, a nuestra esposa, el simplemente hecho de conquistarla es vender. Todos los días con tus hijos, el cómo los educas, el cómo les inculcas un valor o una creencia, eso es vender. Cuando estás con tus amigos en tu trabajo, cuando entregas un proyecto, eso es vender. Te estás vendiendo a ti mismo, ¿no? Entonces, cuando rompemos ese paradigma del no me gusta vender o no sé vender, la gente puede vender lo que quiera, porque todos los días nos vendemos. Sí, claro. Y lo que mencionas acerca de no me gusta vender, yo creo que tiene que ver un tanto el miedo al rechazo, ¿no? Y justamente he estado leyendo al respecto porque no a muchos les gustan las ventas. Y lo direcciono o lo relaciono cuando yo daba clases en la universidad de finanzas y es que a mí no me gustan las matemáticas. Oye, hay matemáticas en todo, Claro. ¿no? Y en las ventas pasa similar, ¿no? En donde, como lo mencionas, todo el tiempo hay que estar vendiendo desde una entrevista laboral, desde la marca personal, tus redes sociales, la historia que acabas de subir en Instagram, es parte de vender, ¿no? Completamente. ¿Qué opinas al respecto? No, es que fíjate ahí, y es bien interesante. Ahorita acabas de tocar un tema interesante, ¿no? Las redes sociales. O sea, al final, el tema de redes sociales es interesante el cómo tú puedes crear un avatar o un personaje a través de lo que subes en tus redes sociales, ¿no? Y se vuelve bien interesante. Al final, yo siempre le digo a la gente, de lo que ven en redes sociales, crean la mitad. O no crean nada, La ¿no? mitad, ¿no? Claro. Ya está menos, quizá, ¿no? La verdad, o sea, al final... Pues sí. Es, Y una de las cosas que yo me he dado cuenta últimamente es que antes decían como, no, lo más valioso que tienes en tu vida es el dinero, ¿no?
perdón, o el tiempo también. Sí. El tiempo es dinero. Pero últimamente yo creo que la moneda de cambio en este contexto en el que nos movemos hoy en día es la atención, ¿no? Ujú. Y pues eso creo que está muy relacionado con ventas, porque si no tienes claro a qué estás yendo, en dónde te estás parando y qué vas a hacer, pues la atención se te va a ir así. Y ahorita la gente con TikTok tiene el attention span de 2 segundos y si no, pues ya le cambiaron el siguiente y el siguiente y el siguiente. Ahora imagínate traducido eso a negocios, Claro. que es un poco más difícil porque tienes diferentes generaciones, ¿no? Creo que en redes sociales, si bien puedes definir muy bien a quién le vas a hablar, ¿no? O sea, quién es mi cliente meta y a estas personas le voy a hablar y por eso mi contenido está generado de esta manera. Pero cuando vas a un ambiente de negocios donde es una sala de junta con 25 señores que puede haber desde 60 hasta 25 años, tienes que ser muy hábil en saber cómo te vas a mover, cómo te vas a vender, qué es lo que vas a hacer y sobre todo que tengas claro qué es lo que estás vendiendo, ¿no? Y Sí. acabas de tocar un punto importantísimo, el conocer tu producto o servicio de tal manera 100% para poder venderlo. Y aquí le quiero hacer una pregunta muy interesante, Iván. Iván, ¿un buen vendedor puede vender lo que sea? Sin duda. Finalmente, una venta es la solución a una problemática o un requerimiento. Cuando tú aprendes a entender las necesidades de tu mercado, de tu público, puedes venderle lo que quieras. Y fíjense, ahí viene bien interesante. Justo yo siempre recomiendo que hay 3 factores que tienes que entender perfectamente para que tu negocio sea rentable, exitoso y sostenible. Primero, el mercado. O sea, saber en dónde estás parado, a quién le vas a vender, quién es el que te escucha, quién necesita tu producto o tu servicio. Después, la industria. O sea, realmente cómo funciona la industria, cuáles son los factores micro y macroeconómicos que influyen para que tu negocio pueda crecer o disminuir. Y eso es algo interesantísimo, ¿no? Y por último, y no lo más, o sea, hay quien piensa que lo más importante es tener el conocimiento profundo de tu empresa. Pero primero, si no conoces tu mercado y tu industria, tu empresa puede estar aislada, ¿no? Y ese es donde puedes tender a morir. Entonces, primero es conocer bien tu industria, tu mercado, a quién le hablas y por último tu empresa, ¿no? Conocerla. Y ahí es donde, Joel, por ejemplo, tú que eres experto en la parte de datos, el cómo llevar ese control, ¿no? El tener una data bien estructurada, el cómo decir, sé perfectamente a quién le vendo, cómo le vendo, cuánto le vendo. Fíjense que, y lo hemos vivido en la consultoría, es bien interesante cuando te sientas con un cliente y le preguntas, nosotros como consultores, oye, ¿cuál es tu arquetipo de cliente ideal, no? Y el arquetipo de cliente no se nos olvide que esa es la persona o tu buyer persona que va a estar interesada en tu producto o servicio. Entonces, ellos te describen algo, ¿no? Y te dicen, no, pues puede ser pensando en bienes raíces. Pues mi tipo de cliente son las parejas jóvenes entre 35 y 28 años, que tienen, a lo mejor no tienen hijos y están buscando y tienen ambos ingresos. Y al final, cuando tienen una buena data estructurada, te pones a analizar los datos y te das cuenta que en realidad su arquetipo de cliente son personas mayores de entre 45 y 60 años, con un nivel de vida diferente. Entonces, es bien interesante cómo la percepción puede ser totalmente opuesta a la realidad, ¿no? Entonces, es importantísimo. Y ahí, Joel, me gustaría que nos platicaras justamente esto, ¿no? O sea, el cómo cuando te metes al BI de la empresa, te das cuenta del comportamiento y esto te ayuda para tomar decisiones estratégicas, porque en realidad tú puedes pensar algo, pero cuando tienes datos, eso realmente cambia la perspectiva, ¿no? Y te enfocas mucho más a tu mercado. Sí, no, y es bien importante porque aquí les va el data tip de hoy. Hay 2 cosas muy importantes cuando estamos hablando del departamento de ventas. Tenemos que tener un análisis de data interno y un análisis de data externo. ¿A qué voy? Interno. ¿Cuál es tu proceso? O sea, ¿cuántos seguimientos le está dando tu vendedor al cliente? ¿Cuántos de esos clientes o prospectos en realidad se convirtieron en ventas? ¿Y cuántos prospectos están trayendo al mes? Porque muchas veces lo que sucede es que pues, los vendedores llegan y ya tienen un portafolio que pues, se les asignó y ese lo trabajan. Si venden más o menos, ahí llegan a los números, pero te das cuenta de que pues, no traen ni un cliente nuevo, ¿no? Sí. Si no tienes datos, si no sabes bien cómo está manejando su portafolio, pues jamás te vas a dar cuenta, ¿no? Vas a decir, pues vendió 100,000 pesos que pues yo le pedí 90,000, ¿no? Pues va súper bien, pero no te estás dando cuenta que no te está trayendo clientes nuevos. Y eso es un riesgo porque estás concentrando pues todas tus ventas en clientes de toda la vida, ¿no? ¿Y qué pasa si esos clientes de toda la vida algo pasa? Pues ya te quedaste sin negocio, ¿no? Punto número 2, hacia afuera. ¿Cómo se está comportando el mercado? ¿Qué están comprando? El ejemplo más claro es Kodak, ¿no?
Cuando empezaron a llegar las cámaras digitales, Kodak dijo de que no, yo me voy a quedar con lo análogo, bla, 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 bla. No vio lo que venía en el mercado, no se dieron la tarea de entender qué estaba sucediendo en el contexto de afuera de la empresa. Y ellos pensaron que con el prestigio de ser Kodak de toda la vida, con eso iban a ganarle a Fuji y a todas las empresas que empezaron a sacar cámaras digitales. Y pues al final, ¿qué pasó? Pues Kodak ahora es un producto muy de nicho. No digo que no exista, sí sigue existiendo y tienen cámaras muy buenas y lo que tú quieras, pero es un nicho de mercado específico de gente que ama la fotografía. La gente de a pie como tú y yo, pues ya tenemos nuestro celular y todo es digital y no nos importa, ¿no? Ya la subimos a Instagram y se baja la calidad y pues ni modo. Y así como Kodak hay varias empresas, fíjate, o sea, no podemos hablar también de Blockbuster, ¿no? GameStop, ¿no? Hay varias empresas que no se adecuaron precisamente a cómo el mercado estaba evolucionando, ¿no? Y ese es lo primero que acabas de mencionar, Iván. Conoce tu industria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se viene? Tendencias. Entonces, este también es un muy buen consejo, ¿no? Para todos los que nos están escuchando. Que cómo vender más. Primero conoce la industria. ¿Qué hay ahí afuera de tu servicio, de tu producto? Compáralo. ¿Cuáles son tus ventajas competitivas? O sea, más allá de que estés ofreciendo algo genérico, entender qué es lo que lo diferencia del resto, ¿no? Porque va a llegar un punto en donde si compites por precio, estás destinado a venderle a puro cliente desleal. Y eso es una ley. ¿Por qué? Porque el cliente en cuanto vea un centavo más barato, se va a ir. ¿Y de qué sirvió toda la atención que le diste, todo lo que le invertiste en retener al cliente? Al final es que me lo dieron más barato y se mueve. Y hay otro tipo de clientes que buscan no solo precio, sino también servicio, que buscan garantía, que buscan diferentes cosas, ¿no? Que a ti te clasifican como un proveedor distinguido y se quedan contigo. Y ahí es donde se empieza a generar la lealtad, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Iván? El tema de cómo vender lealtad, afianzar este tipo de clientes y no simplemente competir por precio, porque hoy en día muchos de los que nos están escuchando compiten por precio y van con la competencia. ¿Y cuánto estás? ¿Un peso más barato? Ah, pues yo me pongo 1.1 más barato y comienza la canibalización de precios. Claro, y fíjate, ahí Lalo, acabas de decir algo, híjole, que para mí ha sido una constante. Porque justamente a veces las industrias o las empresas más bien no se dan cuenta de que realmente al hacer esa competencia desleal, lo único que están haciendo es dejar dinero sobre la mesa, ¿no? Porque al final es rentabilidad, es utilidad, es flujo, son muchas cosas en donde solo por ganarte un proyecto o a un cliente sacrificas lo que es más importante, ¿no? Que es el dinero dentro de tu empresa. Y en realidad, y está bien, al final al que beneficias es al público o al cliente, pero realmente solo lo que estás haciendo es destruyendo valor de tu producto o de tu negocio o de tu industria, ¿no? Y eso está pasando mucho ahorita en la industria del marketing. Ahorita hay personas que están por su cuenta, son freelance, y de repente hay tanta capacidad y gente tan hábil que te puede vender igual un producto que una empresa muy consolidada y ya constituida. Sí, y te lo dan en todas partes del mundo. Claro, y te lo dan en un 10%. Entonces, lo malo es que esas personas no se están dando cuenta que lo único que están haciendo es destruyendo el valor de su servicio y de su producto. No es que estés ganando mercado, lo estás destruyendo porque si ya había un precio posicionado, lo que haces tú al bajar tanto tu precio es destruir tu mercado. Entonces, y ahorita hablando de esto, ¿no? Justamente para que tú definas la rentabilidad de un producto o un servicio, siempre tienes que hacerlo con una buena estrategia de marketing. Híjole, y tocaste el tema de la rentabilidad. Y es que si estamos dando consejos de cómo vender más y de entrada se te viene a la mente ofrecer un descuento, ojo, cuidado ahí con los descuentos porque primero debes entender tu margen de utilidad neto, ¿no? Porque realmente cuando te está quedando, porque llega un punto en donde si tu margen de utilidad neto está en un 9, 10% y estás ofreciendo un 15% de descuento, llega un momento donde tú estás subsidiando, o sea, toda tu utilidad se está yendo en ese descuento. Claro. ¿No? O sea, hay que entender cómo están conformados los números desde tu producto. Si es un producto, entender muy bien cuál es tu costo, ¿no? Cuál es la responsabilidad directa sobre el producto que estás vendiendo, ¿no? Si estamos viendo, pues, es una pluma, pues es el plástico que lo sostiene, la tinta, etcétera. Ese es mi costo, ¿no? Lo que me cuesta a mí tener ese producto, ¿no? Tenemos el primer nivel de utilidad, que es la utilidad bruta, de ahí se le quitan los gastos, y ya después viene el tema de los impuestos y la utilidad neta.
Pero el tema de los descuentos a veces llega a un punto en donde por querer ganar mercado, por querer vender, o tema de flujo, que es importantísimo, termina por matar la utilidad. Y al final estás trabajando por 1-2%. Y spoiler alert, la inflación está en los márgenes del 4-5%. Entonces ya no estás ganando el 1-2%, realmente estás perdiendo un 3-4%. Claro, fíjate. Sí. Perdón, Joel. Es que este tema es súper importante. Y a mí nos ha tocado muchas veces el cómo llegas tú a una empresa que puede ser nueva o ya consolidada y ellos siguen definiendo su precio de producto a través de su costo, ¿no? Y cómo funciona esto. Y esto es una estrategia de pricing y les vamos a pasar el tip. Tú dices, oye, pues mi costo es de 10 pesos y si yo con que le gane 5 pesos a este producto, yo ya salí con mis gastos fijos y tengo un porcentaje de rentabilidad o de utilidad que me ayuda a sobrevivir. Y tú das tu producto en 15 pesos. Pero como tú no hiciste investigación de mercado, y creo que vas para allá, Joel, como tú no entiendes el precio de tu producto en el mercado, tú solamente lo estás definiendo a través de un costo y la rentabilidad o la utilidad que tú ves viable para ti. Pero al final, si tu producto en el mercado vale 20 pesos o vale 12 pesos, estás desfasado de mercado. Entonces, es justamente en donde las estrategias de pricing no se hacen desde tu costo, se hacen desde el precio del mercado y el precio que está dispuesto a pagar tu buyer persona, ¿no? Entonces, es donde cambia toda la estrategia, porque tú dices, oye, al final, si yo quiero lanzar mi producto y mi rentabilidad o el precio así ideal son 15 pesos, entonces, valida cómo está el mercado, porque a lo mejor o estás perdiendo dinero porque estás dejándolo sobre la mesa o está siendo poco rentable, ¿no? Entonces, claro, es donde creo que hemos tenido mucho éxito en hacer esas estrategias de pricing, entender cómo funciona el mercado, entender el precio del producto y con base a eso definir una estrategia interna de utilidad, ¿no? Ahora, ojo, esto no significa que dejemos de lado los costos para concentrarnos en cuánto podría pagar el mercado, sino es una combinación, ¿no? Es un mix. No dejar de lado, tener muy cuidado tus costos, entender tus números, ¿no? No solamente en el costo fijo, sino también los costos variables, entender en dónde está posicionado tu dinero dentro de este producto o servicio. Y posteriormente ya lo comparas con el mercado y entiendes también cuánto está dispuesto a pagar el mercado por tu producto o servicio. Y todo eso es una teoría del pricing, lo que acabas de comentar, ¿no? Pero es increíble que la mayoría de las personas, de los empresarios y los emprendedores, pues lo primero que hacen es voltear a ver la competencia. Si está en 55, yo lo voy a dar en 50. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque quiero empezar a vender y que y se dé a conocer. Y o sea, tienes entendido cómo estás haciendo esta estrategia, ¿no? Porque el crecimiento, y ahí les va otro spoiler alert, ¿no? El crecimiento consume efectivo, quema efectivo. Es decir, hay que inyectarle si quieres crecer, ¿no? Entonces hay muchas personas de que están comenzando pues en números negativos, están necesitados de flujo y pues no están dispuestos a enfrentarlo, ¿no? Muchos emprendedores me han preguntado, oye, ¿cuánto dinero necesito como para arrancar mi negocio? Dejando allá de la inversión que ya hice, ¿cuánto dinero necesito? ¿No? Lo ideal o lo básico son al menos 3 meses de operación. Es decir, si no vendes ni una sola corcholata en 3 meses, puedes salir con tus gastos fijos. Pero para eso debes de tener identificado estos gastos fijos. Porque creo que de renta es tanto, creo que de luz va a ser como tanto, de sueldo, pues el mínimo. Entonces, bueno, ya estás empezando con muchos supuestos que no realmente es la empresa que tú querías hacer desde un inicio. Claro. Entonces hay que poder proyectarlo de tal manera y de armar un presupuesto que, ojo, la palabra presupuesto es presupuesto, antes de lo hecho. Exacto. Porque si lo estás revisando después de que ya ocurrió, pues ya no es un presupuesto, ya es una revisión de gastos, ¿no? Uh-huh. El presupuesto es antes de que suceda y respetarlo, sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero necesitas? Pues al menos 3 meses de operación, de flujo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo va el empresario a actuar si va un mes atrasado? Es decir, debe nóminas, debe renta, etcétera, pues va a quemar el inventario que tiene porque necesita flujo. Sí. O va a ir a pedir prestado a una tasa de interés por arriba del margen de utilidad. ¿Qué es lo que acabo de decir en otras palabras? Va a ir a pedir prestado al 20% cuando él está ganando el 10%. Uh-huh. Entonces ya está perdiendo ahí. ¿Por qué? Por solo la necesidad de flujo. Sí. Entonces, recordando, bueno, que el tema del capítulo del día de hoy es precisamente las ventas, ¿no?
no dar descuentos simplemente porque la competencia lo está dando, porque necesito vender más. No, entender desde dónde viene la lógica del descuento, pero primero entendiendo tus números. Claro. Y ahí viene un gran riesgo estratégico, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchas empresas o muchos empresarios o emprendedores hacen eso y dicen, voy a darlo barato para ganar mercado. Pero no saben, y esto es un desconocimiento general que nos hemos topado en muchos negocios, que el riesgo es muy alto de poder tú entrar a un mercado, captarlo con un precio, porque ya estás ahí desde ahí definiendo tu segmento y tu buyer persona, y que el que tú quieras subirte a otro segmento o incrementar tu precio solo porque ya tienes mercado, te puede matar. Sí. Porque al final no sabes qué difícil puede ser el subir precio, porque la gente se acostumbra al precio que tú traes y a veces hasta te ponen como el producto económico, ¿no? Entonces, el subir el precio te puede hacer perder tu negocio porque la gente no está dispuesta a pagar el sobrecosto. Y es ahí cuando las empresas tienen que hacer todo un rebranding o inclusive lanzar una nueva marca que ya se posicione con un nuevo precio y están a la par con una marca económica y con otra marca premium. Y pues es una nueva marca, hay que echarle todos los kilos también a Mucho echarle, flujo. sí, el flujo, redes, el branding, o sea, todo para posicionar esa nueva marca, ¿no? Y precisamente es eso, porque como quieren ganar mercado, lo dan barato. Híjole, no era el mercado que estábamos buscando, entonces tenemos que cambiarlo y el otro tipo de mercado dice, pues no se lo estabas vendiendo a los otros, yo no me siento identificado. Entonces llega un punto donde, ¿cuál es tu ventaja competitiva? ¿Qué tipo de experiencia es la que estamos buscando comprando tu producto o tu servicio? Claro. Y fíjate, ahí viene algo bien importante y aquí les vamos a pasar el tip, ¿no? Primero tienes que entender tu industria. ¿A qué me refiero con esto? Primero tienes que entender tus costos, o sea, decidir cuánto cuesta o cuánto vale tu producto, tu servicio. Después tienes que tener con claridad cuáles son tus canales de venta o de distribución, porque al final eso es lo que realmente te va a llevar al cliente final, ¿no? Después tienes que tener muy claro quién es tu arquetipo de cliente y dentro de ese arquetipo de cliente identificar quiénes son tus decisores y tus influenciadores. ¿Por qué? Porque ya cuando tú tienes bien mapeado esto, entiendes de dónde nace tu producto o servicio y entiendes quién lo va a consumir realmente, ¿no? Porque de ahí hay miles de variables. Entonces, cuando tú tienes clara tu ruta, dices, mi producto es esto y tiene este costo, estos son mis canales de venta o de distribución y me cuesta tanto que ellos distribuyan o vendan, aunque sea B2C o B2B, y después llegas ya al cliente final, ahí tienes ya toda tu línea de costos y ahí es donde defines realmente cuánto tienes que ajustar para poder ser rentable, ¿no? Entonces, ese mapeo es vital porque ya con esto tú defines tu lenguaje, el cómo llego a ese canal, el cómo llego a ese cliente final y cuál va a ser mi estrategia de marketing o de lo que sea para poder llegar a él, ¿no? Entonces, cuando tienes bien mapeada tu industria basada en datos, es cuando realmente tienes una estrategia que sabes que va a funcionar, ¿no? Y yo, por ejemplo, le quiero preguntar a Joel, ¿no? Hablando de datos, que estamos hablando del cómo vender más, ¿no? ¿Qué datos, o más bien, son los mismos datos que un emprendedor necesita a que un empresario con una empresa de un año necesita a ya una empresa madura? Es decir, los datos en el transcurso del tiempo son los mismos, los que te deben importar, son los mismos KPIs. ¿Cuáles son los datos que necesitas buscar para llegar al objetivo de vender más? Mira, hablando de KPIs, los KPIs los definen la estrategia, ¿no? Si lo que quieres es captar mercado, pues entonces vas a tener cierto tipo de KPIs. Si lo que quieres es posicionar tu marca, pues entonces vas a tener otro tipo de KPIs. Lo que sí es muy importante es que los KPIs operativos, uno, los dejes bien claros y dos, no los estés cambiando cada 5 minutos. Porque entonces ahí ya te estás jodiendo a tu equipo. Porque les estás diciendo que primero vamos a ir para acá. No, ¿sabes qué? Hoy me desperté de malas, ahora vamos a ir para acá. No, ¿sabes qué? Hoy desperté de buenas, ahora vamos a ir para acá. No puedes hacer eso porque al final tu equipo no va a saber qué es lo que tiene que hacer y pues al final, si no les das claridad, pues ellos van a hacer lo que ellos creen conveniente o creen que es lo que tú quieres. Y eso pasa muchas veces. Regresándonos un poquito, porque siento que ya nos fuimos a hablar mucho de estrategia y los dueños y los costos. Y todo está muy bien. Está perfecto. Pero ¿qué creen? Rara vez los dueños van a ir y van a vender. Tal vez cuando va empezando la empresa y así. Pero ¿qué pasa después cuando ya tienes un equipo de ventas? Ya les diste un Chevy Monza 98 para que vayan a vender. ¿Qué pasa ahí?
¿Cómo tú como dueño, que ya sabes cuál es tu producto, tienes claro cuál es tu propuesta de valor, ya sabes tú cómo le haces de que ya sé que voy a llegar y le voy a preguntar si le gusta el golf y entonces me lo voy a llevar a jugar y ahí, o sea, ya tienes todo claro de cómo le hiciste tú para vender cuando empezaste la empresa? Sí. Pero ahora, ¿cómo se lo vas a comunicar a los vendedores? Ese yo creo que es el reto más grande para cualquier emprendedor, Claro. el saber delegar y el saber transmitir todo ese conocimiento que llevó a la empresa en su momento a ser exitosa a través de las ventas que hizo él y los negocios que cerró, pero ahora que lo haga 5 vendedores diferentes. Y creo que muchas veces se comete el error de decir, no, pues lo mismo que hice yo, que lo hagan los 5. Pues no, porque los 5 no son tú, no tienen ni la misma forma de pensar, ni tienen las mismas habilidades de comunicación, ni tienen muchas cosas. Entonces, Iván, ¿cómo transmitir esa estrategia a la operatividad o a la ejecución? Que pues sí, yo ya entendí todo, pero ¿cómo se lo explico ahora a mis vendedores y cómo hago que lo sigan? Claro. Fíjate, Joel, qué buen punto. Al final, y es una sola palabra la que define éxito en este proceso: onboarding. El cómo haces un buen proceso onboarding para todos tus empleados. Y fíjense, y esto, y ustedes no me van a dejar mentir. Llegas tú a una empresa, puede ser la que sea, un IBM, un HP, la que quieras, y te dicen, oye, pues te vamos a dar tu proceso de capacitación, te meten una semana y te meten a que conozcas todas las áreas, a que conozcas todos los procesos, a que conozcas todos los términos técnicos. Es imposible que una persona en una semana aprenda realmente cómo funciona una empresa. Entonces, lo malo es que si llegas y dices, órale, una semana los saturas de información y los mandas a la calle. Imagínate qué shock para cualquier vendedor el decir, híjole, en una semana no me aprendí todo. Y sales al mercado sin entender nada, ¿no? Entonces es impresionante. Y Lalo preguntaba hace ratito, oye, ¿cualquier vendedor puede vender cualquier cosa? Sí, cuando hay un proceso bien definido. Entonces, mucho de lo que hacemos nosotros en E5 es justo eso, ¿no? El decir, oye, te defino un proceso y una sistemática comercial para que desde que tú llegas entiendes con claridad cuáles son tus canales de venta o de distribución, quién es tu cliente final, cómo hablarle y cómo definir una sistemática comercial que te ayude a cumplir con el proceso. Entonces, y lo hablábamos en el primer capítulo, y no se trata tanto de quitarle la imaginación al vendedor, sino más bien darle la ruta y la guía para que su proceso de venta sea más exitoso. Entonces ya no lo mandas a la calle a tocar puertas que nunca le van a abrir, porque tienes claro dónde tiene que ir. Entonces le dices, ves con esta persona, haz esto en la visita, haz un reporte y dale seguimiento. Y créanme, y lo hemos vivido y hemos llevado a tantas empresas a crecer, que te das cuenta que cuando metes un método, realmente la empresa cambia, ¿no? Entonces yo creo que la clave es tener un proceso onboarding en donde realmente entiendas el mercado, la industria y el negocio, ¿no? Entonces, más que aprender detalles técnicos, yo conozco vendedores muy buenos que ni siquiera saben o no conocen el producto que venden y lo venden. Vale. Es interesante, o sea, realmente en donde dices, y lo vivimos mucho en la parte inmobiliaria, ¿no? Que a veces vendes proyectos a distancia y la gente no lo conoce, pero con tú el tener los datos y la información y la rentabilidad clara y qué decirle, puedes vender lo que sea. Y es que gran parte de la venta, y no sé si estés de acuerdo conmigo, es buscar resolverle un problema a las personas, claro, ¿no? Entonces, cuando entiendes el problema que le estás resolviendo, desde ahí comienza el tema del speech y cómo va a manejarse la venta, ¿no? No simplemente de, mira, tengo este producto, tiene tales características, tantos años de garantía y tiene tal precio. ¿Lo compras? Yo entiendo tu problema, ¿no? Yo he estado ahí mostrando empatía y tengo este producto que me lo solucionó a mí. Exacto. Entonces, la conversación es distinta, ¿no? Pero también la manera de cómo acercarse, ¿no? El approach hacia el cliente es completamente diferente. Claro, es importante conocer el producto, es importante conocer al cliente, pero también es importante conocer qué está solucionando, ¿no? Si nos está escuchando una persona que vende productos genéricos o de consumo, es decir, una tienda de abarrotes o que vende comida, etcétera, bueno, también estás solucionando un problema. El problema, entiéndelo, estás solucionando el tema de que la jefa o el jefe de familia no cocine. ¿Qué estás solucionando? Precio, la optimización de los tiempos. ¿Qué solucionas? Y con eso te enfocas en el marketing que estás dando. Claro. No es lo mismo de, mira, esto está delicioso, ven, te ahorramos el tiempo y aparte está delicioso. Sí. ¿No? Fíjense, y aquí yo voy a romper un gran paradigma y lo hemos descubierto con la experiencia. El mejor vendedor no es el que más habla y el que más sabe, es el que mejor escucha.
Porque al final Claro. el Es el que más cliente, vende. claro, es el más rentable. No, al final el buen vendedor es el que entiende al cliente, ¿no? Y ahí vamos a entrar a otro término que me encanta, la venta consultiva, ¿no? Que la venta consultiva tendría que estar en todos lados. Escuchar y escuchar. Justamente lo acabo de escuchar Sí. en el seminario de ventas de Brian Tracy, que, hijo, tú eres vendedor, lo conoces, yo creo que lo pusieron en tu bautizo, pero o sea, ya lleva su tiempo, ¿no? Y justamente habla de eso, de escuchar, ¿no? Claro. Yo siempre les recomiendo eso a mis clientes, ¿no? O a nuestros clientes. Realmente no te enfoques en querer dar respuestas. Escucha al cliente su necesidad y él mismo te va a dar la respuesta de qué decirle. Entonces, adapta su necesidad a tu producto o tu servicio y sea honesto, ¿no? Creo que esta parte también es muy importante. Seamos honestos con nuestros alcances, con nuestra capacidad productiva y para eso hay que entender al negocio, ¿no? Entonces es cuando realmente escuchas, entiendes y dices, esta persona necesita esta solución y es en donde tú, alineado a tu portafolio, creas una realmente, pues valga la redundancia, esta solución que va a satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, y de verdad, a mí, y la verdad la palabra merolico, ¿no? Por ahí, y la tenemos satanizada, ¿no? Es que los merolicos, pues sí, el merolico habla y habla y habla y habla, pero no entiendes. Entonces, sí rompamos en nunca ser merolicos y volvámonos consultores o asesores de nuestros clientes, sea cual sea el producto o servicio que vendamos. Entendamos y acompañemos también, porque, y lo hemos vivido, y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo vender más? Escucha tu mercado, escucha a tu cliente, escucha a tu competencia, Sí. ¿no? Hay cámaras en donde realmente pues, ciertos líderes de ciertas industrias se juntan y hacen estrategias de marketing estándar. Entonces, sabes que dices, oye, somos 10 líderes en el mercado, los 10 demos el precio mismo y todos vamos a ganar. Y el mercado también va a recibir un buen producto, ¿no? A diferencia de cuando hay competencia desleal, y Lalo lo comentaba mucho hace ratito, ¿no? De que Bueno, sí, cuidado con el dumping, ¿no? Pero sí, o sea, y donde bajas 3 pesos para ganar clientes, pero al final esos 3 pesos los estás perdiendo como rentabilidad y no lo entiendes. A diferencia de que si tienes una buena alianza con tu competencia y todos estandarizan precios, porque es lo que vale el producto, generas valor para todos, ¿no? híjole, eso generará valor. Justamente el tema del efecto wow, ¿no? Que por ahí hay un libro que se llama Efecto Wow. Sí. No recuerdo ahorita la autora, ¿no? Pero habla precisamente de aparte de que identifiques cuál es tu valor agregado, siempre dar un poco más de lo que espera el cliente. Porque ahí estamos hablando de expectativas claras, ¿no? Y aparte que lo dejas impresionado de alguna cierta manera. Es wow, quedó sorprendido, ¿no? Y muchas veces pasa lo contrario en las empresas, en donde, por poner un ejemplo, estás viendo una hamburguesa enorme, jugosa, y te entregan una cosa de cartón, ¿no? Una milanesa de papel de baño empanizada. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Y lo de la foto, ¿no? Y también con servicio. Oye, yo vi 500 reseñas de que excelente servicio, muy bien. Se me hizo raro que todas tuvieran el mismo apellido, ¿no? O nombres falsos, pero quise probar y nada de eso fue realidad. Ahora la expectativa cae y cuando tú caes de la gracia de un cliente es muy difícil volver a recuperarlo. Es correcto. Pero ¿qué pasa al revés? Cuando no solo le cumples, sino que superas las expectativas, Sí. ¿no? Entonces ahí va otro tip si quieres vender más. Supera las expectativas del cliente. Hay veces que si estás compitiendo en este tema del precio, ¿qué pasa si incrementas un poco el valor percibido, ¿no? Pero sin necesidad de bajarle al precio, ¿no? O sea, no te voy a bajar el precio, no te voy a dar descuento, pero te puedo extender garantía, pero te incluyo esta cosa, o sea, o te puedo dar un servicio más personalizado, o sea, ese tipo de cosas que hacen que no te afecte el precio, que no te cuesta realmente tanto por darlo, pero el cliente se queda con otro sabor de boca, Sí. ¿no? Y así puedes llegar a vender más y el objetivo es tener clientes más leales que te estén generando esta recompra. Claro. Y fíjate, lo hablaba justamente esta semana con el equipo comercial. O sea, realmente lo que yo le digo a mi equipo es, primero, entendamos al cliente, escuchémoslo y siempre vayamos un paso adelante. Siempre, 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 siempre. Entendamos el perfil, entendamos qué necesita y démosle la solución. O sea, y voy a poner el ejemplo de la parte inmobiliaria, ¿no? En donde al final hay muchos tipos de inversionistas, pero cada inversionista tiene un chip diferente en la cabeza. Y si tú no empiezas por preguntar
quizá puedas perder a una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque pasa mucho que llega el vendedor o llega el asesor y te empieza a decir, es que mi producto es súper bonito y para tu familia y tú vas ahí a vivir y te aventas un pitch buenísimo y el cliente es súper agresivo y es súper financiero y le dijiste puras cosas que no le interesan. Porque al final busca una inversión y busca un rendimiento y tiene un diálogo completamente y un lenguaje distinto. Si tú no aprendes a escuchar y entender a tu arquetipo de cliente, nunca vas a crecer. Entonces, primero escucha, entiende la necesidad y habla su mismo idioma, ¿no? Por eso es importante entender tu arquetipo de cliente y eso es lo que te va a hacer vender más. Entenderlo y satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar con un financiero y decirle, oye, tu rendimiento, tu tasa de interés, tu CAP, a que tú digas, ya me queda claro y sé cuánto voy a ganar en cuánto tiempo. Y eso pasa mucho, ¿no? Entonces, y esto es basado en datos, ¿no? O sea, en donde realmente tienes que entender primero y tener la información para poder convencer, porque viene la palabra conveniencia, ¿no? Que lo hablábamos en estos días. Sí. Y a todos nos conviene, todos tenemos la conveniencia desde mi punto de vista, y voy a entrar aquí en un tema que va un poco fuera de contexto, pero realmente a todos hacemos algo y compramos algo porque nos conviene. Y si no entendemos la conveniencia de las personas, estamos fritos, ¿no? Y justamente la semana escuché algo y quiero que me lo confirmes. El 100% de las ventas son emocionales. Completamente. Que todo comienza con una emoción. Claro, ya después entra la lógica, ¿no? Sí. Y el razonamiento para justificar la emoción, ¿no? De que no, sí me conviene porque esto me voy a ahorrar en un futuro. Pero todas las ventas son emocionales. Entonces también aquí va un tip para nuestra audiencia, ¿no? Que es, a ver, encuentra qué emoción estás vendiendo. Claro. ¿No? Para que en ese punto pueda crear una emoción inicial al cliente cuando se le antoje el producto o sienta la necesidad de tu producto o tu servicio y aprovechar ese momento. Ponte a pensar, ¿cuántas veces has estado en Instagram o en tu red social favorita y de pronto aparece algo que te llamó la atención, que ya has estado buscando? Por ejemplo, en mi caso me pasó esta semana, una gorra de golf que la he estado buscando y de pronto me aparece, pum, pum, en menos de 5 clics ya iba en camino la gorra y acababa de gastar casi $1,000 y yo, ¿qué acabo de hacer? Y ni me di cuenta, ¿no? Claro. Y fue muy rápido, pero fue emocional. Ya ahorita ya perdí la emoción, pero todavía no me llega la gorra, pero bueno, ya cuando llegue recuperaré la inversión. Pero es como este tema de las ventas son emocionales. Entonces, para todos los que nos están escuchando, entiendan qué emoción hay detrás de tu producto o servicio, ¿no? Y cómo transmitirla de manera correcta y aprovechar esa emoción y esa conexión con el cliente para poder vender más. Claro. Sí. Y ya para empezar a cerrar, ya dijimos cómo puedes vender más y que tienes que entender a tu cliente y cómo transmitir a los vendedores, la estrategia, todo muy padre, todo muy bonito. Pero hay una cosa chiquita, pero muy importantita y es, ¿quieres vender más? Pero ¿puedes vender más? O sea, Exacto. tienes capacidad y sobre todo hablando desde la experiencia consultiva y esta es experiencia E5. Nosotros llegamos a un punto en el que dijimos, a ver, sí queremos más clientes, pero tenemos capacidad para atender a 25 más, 30 más, 40 más. Y ahí es donde te tienes que parar como dueño y decir, ok, quiero vender más porque quiero ganar más dinero, pero ¿cuánta gente tengo? ¿Cuál es la capacidad instalada que tengo? Claro. ¿Cuánto me va a costar si tengo que incrementar esa capacidad instalada? ¿Y qué creen? Muchas veces ni siquiera es que no tengas capacidad instalada, sino que no tienes un proceso que te haga eficiente. Y ahí es donde entra la experiencia Finco. Nosotros tuvimos que mapear procesos y hacer cosas que nos ayuden a trabajar mucho más eficientemente. Y eso nos lleva a hablar de herramientas, los famosos CRMs. Sí. Y la mentira de ya contraté un CRM, ahora sí voy a vender 100 millones de pesos. Sí, pues no. O sea, una cosa es ya contraté Salesforce, Microsoft Dynamics, lo que tú quieras. Pero, ok, ya lo instalaste, ya le cargaste información. ¿Y luego qué? O sea, la herramienta por sí sola no va a hacer nada. O sea, si le alimentas cacahuates, pues te va a dar cacahuates. Sí. Y si no capacitas a tu personal para saber cómo usarla, o sea, tiene todo un porqué detrás. Y no solamente es como, pues ya contraté un CRM, listo, ya voy a vender 100 millones. Pero platícanos. No, claro, Joel, disculpa que te interrumpa, Joel, pero Dale. Lo vimos el capítulo pasado, en donde el empresario muere más por abundancia que por escasez. Y precisamente donde estás llevando esta conversación es que llega un punto en donde haces todas las estrategias para vender más,
te empiezan a caer los clientes, estás súper feliz y de pronto empiezas a quedar mal en entregas. El producto no sale con la misma calidad porque ya topaste tu capacidad instalada. No hay procesos, no hay estrategia, pum, pum, pum. Y de pronto, primer comentario malo. Me quedaron mal. Empezó a subir el precio. Esto, y te fuiste, ¿no? Entonces, lo que empezó con un deseo de poder vender más para llegar a ciertos objetivos económicos, etcétera, ahora estás cavando tu propia tumba por no tener una estrategia que lo defina, ¿no? Ese es el problema. Y fíjate, hace rato hacíamos ese comentario, ¿no? Decía, ¿cómo hacer para que la gente crezca y se involucre a tu cultura? El onboarding y la claridad de procesos, ¿no? Y volvemos al mismo punto. Creo que es mucho más fácil cuando tienes claro 1, 2, 3 y sabes que va a tener un resultado por simple estadística. Olvídate del todo lo demás. La estadística. Y eso está comprobado, ¿no? Entonces, fíjense, igual a platicar una anécdota así muy rápida. Yo trabajé mucho tiempo en una empresa alemana y pues ahí tuve la oportunidad de estar haciendo muchos viajes. Y lo interesante es que yo con mi curiosidad y mi creatividad y mi proactividad, yo quería meter y procesos y cambiar. Y me regañaron varias veces, ¿no? Que me decían, no, ya funciona. Estate quieto. Claro. Y yo en mi desesperación, o sea, y más que nada porque yo siempre buscando mejorar algo, y te das cuenta que cuando sigues el proceso, funciona. O sea, realmente ya está diseñado, ya está probado esa estadística, 50 años viviéndolo. Y creo que eso de los alemanes y de muchas culturas, los japoneses también, son tan claros en sus procesos que ya saben qué va a pasar. Entonces, es eso. No se trata de invertir el hilo negro, se trata de implementar el hilo negro en tu empresa, ¿no? El meter un buen proceso, el meter un buen seguimiento, el meter un CRM que te sea la guía operativa, más que ser un mago de las ventas, ¿no? Que nunca va a pasar. Sí. Se vuelve bien, bien interesante, claro, ¿no? Y que sea un sistema que te funcione, ¿no? Porque muchas veces es como, ya soy un empresario exitoso, deja contrato Salesforce porque es el más caro y decir que mi empresa tiene Salesforce. Pues sí, pero ¿para qué lo vas a usar, no? Es como, pues voy a comprar un Ferrari para ir aquí a la esquina al Oxxo. Sí. Es como, pues, güey, o sea, no. Pues sí te va a servir, pero las capacidades son mucho mayores. No, y aparte, ¿cuánto te está costando? Cuando a lo mejor podrías comprar un carro más económico, te compras tu Versita, vas al Oxxo, eres más eficiente y pues tu margen se incrementa, ¿no? Pues sí, todo depende de los objetivos también y del ego que quieras comprar, ¿no? A veces el ego no se lleva bien con las finanzas. Con las finanzas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es lo que dice Iván. Creo que al final del día, lo más importante es que tengas claridad. Claridad en cuál es tu capacidad instalada. 2, claridad en cuál es tu estrategia, ¿no? Sí. Y 3, que esa claridad la comuniques a tus vendedores y a todo tu equipo, porque muchas veces sucede que, como bien decías, ¿no? Un vendedor bueno te va a vender lo que sea, pero no necesariamente es lo que tú quieres o lo que la empresa necesita. Claro. Porque muchas veces, esto es sabido, hay productos que tienen más margen y hay productos que tienen menos margen. Entonces, si el vendedor le dices, oye, pues vete a vender, y él vende lo que pues, se le antoja, muchas veces a lo mejor va a vender el producto que tiene menos margen. Y sí, vendió un montón, pero pues tu margen son 2%, en vez de vender el que tiene mayor margen. Y no nada más por margen, también la estrategia de marketing, hay veces que ni siquiera está alineada con los vendedores. Los de marketing están promocionando de que compra pollo Pepe asado y el vendedor va y dice, no, pues yo voy a vender pollo Pepe bañado. Y pues ya le estás tirando dinero en el marketing, pero el vendedor está vendiendo el bañado, ¿no? Entonces no hay una congruencia dentro de la empresa, porque muchas veces sucede en las empresas mexicanas que trabajan por silos, ¿no? O sea, cada empresa es yo le voy a echar agüita a mi jardín y el jardín de al lado, pues hay que se las arreglen como puedan. Yo vengo a cobrar por este jardín. Y no, necesitan todos estar alineados en la misma dirección, porque si no, pues entonces empiezan a suceder incongruencias que te llevan a no tener los resultados que estás buscando. Por más que tú como dueño tengas la estrategia súper clara, si no la sabes comunicar, pues cada quien va a darle para su jardín y claro, a mí págame el día 15 y el 30 y ahí nos vemos. Sí, fíjense, yo ahorita me voy así a dar una curvotototota, ¿no? Y es el mismo tema. Al final... Y lo tenemos comprobado. A veces también hay empresarios que creen que para vender más necesitan traer más clientes o abarcar o crecer el territorio. No. Primero, y estas palabras me encantan y las hemos hablado mucho esta semana, el famoso upselling y cross-selling. Al final es mucho más fácil crecer con clientes o socios comerciales que ya te conocen y venderles un poco más y satisfacer más necesidades, atraer un cliente nuevo al que tienes que conquistar y empezar de cero. Entonces, pensemos en eso. A veces
nos vamos enfocados en eso, en traer un CRM, en agarrar más clientes, en crecer la cobertura y ni dominamos la zona, la región, ni dominamos ese segmento de clientes, a veces ni dominamos los nuevos productos. Entonces, primero trabaja en lo que ya tienes y es parte de la metodología, constrúyelo, refuérzalo y después ya diversifica, ¿no? Y aquí nos vamos con todo esto. O sea, por ejemplo, y hablando ahorita un poquito del cross-selling o el upselling, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de la industria automotriz. Tú puedes llegar interesado por un vehículo y llegas con el vendedor típico, ¿no? Y llegas y el cuate te va a decir, no, pues trae frenos ABS y trae un motor 2.8 o 2.4 y trae turbo y tú lo quieres simplemente para salir a pasear con tu familia los domingos. A ti no te importa si trae 4 cilindros o 6 o 8 o 10 o 500. Al final, tú necesitas algo diferente. Y es en donde nosotros necesitamos educar a nuestro equipo comercial a ser consultivos. Porque es muy diferente decir, oye, a lo mejor él iba por un... Y bueno, aquí nos va a pagar aquí el comercial, por un K3, ¿no? Porque es lo que traigo más fresco. Pero él no sabe realmente lo que necesita. Entonces, cuando tú escuchas y le preguntas, oye, ¿para qué quieres el auto? En lugar de llegar y quererle vender llantas y fierros y cosas que no le importan, cuando tú entiendes que a lo mejor es para su familia, para salir los fines de semana, que es lo que busca, que es seguridad, es lo que busca, no es un carro, es un medio de transporte que le dé tranquilidad y seguridad para su familia. Y a lo mejor en ese momento, en lugar de ofrecerle un K3, le ofreces una Sportage, ¿no? Y perdón que el comercial, pero realmente esa es la necesidad del cliente y ese es el famoso upselling, ¿no? El decir, oye, ya entendí lo que necesitas y yo a lo mejor también tengo un beneficio al venderte un producto de otra gama, pero realmente estoy cubriendo tu necesidad y vas a quedar contento. Y es en donde viene esta famosa fidelidad o satisfacción del cliente, ¿no? Porque al final él a lo mejor te va a volver a comprar un carro en 3 años, pero conoce a cientos de personas con quien va a llegar y va a decir, oye, ahí me atendieron padrísimo, me cubrieron una necesidad y aparte compraste algo más caro de lo que tú querías comprar porque realmente el vendedor te entendió y te ofreció una buena solución, no un producto, una solución. Entonces yo sí les recomiendo a todos los empresarios que siempre hagan este tipo de upselling, del cross-selling, pero primero entendiendo al cliente y realmente cubriendo su necesidad, ¿no? Entonces la venta se vuelve algo maravilloso porque ya no es nada más una transacción económica, ¿no? Sino es realmente el satisfacer una necesidad y generar un beneficio para tu empresa, ¿no? Entonces enfoquémonos en esto, en la venta consultiva y en el cross-selling. Siempre va a ser más fácil venderle un poco más o generar más valor con tus socios comerciales que atraer clientes nuevos, que va a ser un complejo el poder crecer con ellos, ¿no? Y como en Finco a nosotros nos tocó tener que aprender eso también, ¿no? O sea, claro, llegaba un cliente y nos decía, ay, me duele la muela. Y nosotros ya le queríamos arreglar toda la empresa de que no, es que nosotros te podemos tal. Y al final el cliente decía como, no, pues es que nada más me duele la muela. Y pues teníamos que volver a recortar como esas expectativas, ¿no? O sea, entender qué es lo que necesita el cliente y sobre eso, pues ahora sí, darle una solución que necesite, ¿no? Que tal vez sí necesita todo lo demás, pero en ese momento, pues tienes que entender las capacidades del cliente, cuál es el nivel de empleados, en qué etapas está en la empresa, porque pues sí, le puedes ofrecer todo en la vida y aquí yo te voy a mostrar cosas maravillosas como Aladín. Pero pues el cliente dice, a mí me duele la muela. Claro. Y quiero que me arregles la muela. Ya después vemos todo lo demás, pero primero arréglame la muela, ¿no? Exacto. Y es bien, bien importante entender eso. Entonces, bueno, como resumen, ¿no? Y terminando, ¿cuáles serían mis 3 puntos, ¿no? Que les puedo decir a nuestra audiencia para que puedan incrementar sus ventas? Yo diría, número 1, conoce a tu cliente, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? ¿No? Hablando de lo que hablamos de las emociones, lo que hablamos precisamente de el efecto wow, ¿no? Número 2, y este va para un nivel emprendedor, microempresario, que todos tus amigos y familiares sepan lo que estás haciendo, sepan lo que estás vendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque me he topado también con muchas personas que llegan conmigo, oye, quiero abrir esta empresa, etcétera, y empiezan, pero, oye, ¿por qué no le vendiste a tu primo, a tu tío que se dedica a eso? No, pues es que no sabía que me dedicaba a esto, ¿no? Y número 3, y muy importante, no lo tocamos, ya habrá un capítulo para eso, pero el tema de la marca personal, ¿no? Claro. Que también son ventas, ¿no? El cómo te vendes a ti mismo, pero que empieza a construir una reputación, ¿no? Porque la reputación es lo más difícil de construir y lo más fácil de destruir. Entonces, por ello mismo, si te concentras en estas 3 cosas, harán que tus ventas se incrementen. Uh-huh.
Y igual, y fíjate, la verdad, ir reforzando un poquito lo que dices y me encanta, ¿no? Y esto es muy del fútbol, pero el famoso hack tree es ese, ¿no? O sea, primero... ¿Cómo? El hack tree. ¿Cómo? ¿Cuál es esa gorra? ¿Cuáles son esos tachones? El primero entender justamente eso, ¿no? Y vámonos de lo macro a lo micro. Primero entiende tu industria, como lo platicamos, o sea, realmente el cómo funciona tu mercado, cuál es la ruta de distribución de venta. Después entiende ese mercado, de cómo hablarle. Y por último, entiende pues sí, tu empresa como tal, ¿no? O sea, el cómo funciona, implementa indicadores, tiene una buena estrategia financiera. Y con estos 3 factores que tú manejes de manera correcta, créanme que van a crecer y van a tener una empresa rentable y lo más importante, sostenible, ¿no? Y que funcione por sí sola a través de un buen proceso, ¿no? Entonces, realmente si tenemos estos 3 factores bien identificados y mucho pues es data externa e interna también, vamos a lograr una estrategia comercial efectiva. Perfecto. Muy bien. Pues ahí les van mis 3 puntos. 1, antes de querer vender más, pregúntate si puedes vender más. 2, ten claridad de qué es lo que vas a hacer y sobre todo ten claridad con tu equipo de qué es lo que estás ejecutando y por qué lo estás ejecutando de esa manera. Porque si tú lo tienes claro, pero tu equipo no sabe qué estás haciendo, de nada sirve. Y 3, acércate a los expertos. Esa es la más importante. La más importante. Nosotros, bueno, ya saben que Iván es el experto comercial, pero pues precisamente nosotros ofrecemos soluciones integrales. No solamente nos vamos a enfocar en ventas, sino que vamos a ver todo el panorama desde afuera y desde adentro de la empresa para que tu solución sea la más eficiente, teniendo en cuenta cuánto personal tienes, cuál es tu capacidad instalada, etcétera. No tienen que inventar el hilo negro, solamente implementen el hilo negro. Y bueno, pues eso fue Resaca Empresarial. ¡Vámonos! Muchísimas gracias. Gracias. Los queremos a todos. Besitos. Bye. La Pod House, estudio creativo.